¿Cómo sobreviven algunos animales cuando todo parece estar en su contra? Hoy te mostramos rescates reales que parecen sacados de una película. Criaturas al borde de la muerte que encontraron una segunda oportunidad. Acompáñanos a ver estas historias conmovedoras. Número 17. Gatito atrapado en una autopista concurrida. En la bulliciosa ciudad de Los Ángeles, un pequeño gatito se encontró atrapado en medio de una autopista concurrida. Asustado y solo, intentó escapar desesperadamente de los coches que pasaban a toda velocidad. Pero la velocidad de los vehículos lo hizo casi imposible. El pobre gatito, que más tarde sería llamado Pequeño Napoleón, no solo luchaba por su vida en la autopista, sino que también sufría una infección ocular y desnutrición. Milagrosamente, una conductora de buen corazón llamada Sheila Green avistó al gatito angustiado en medio del caos. ¡Bien hecho! ¡Increíble! Sin dudarlo, Sheila contactó con Hope for Paws, una reconocida organización de rescate de animales. El equipo de rescate no perdió tiempo y acudió al lugar, sorteando el denso tráfico para llegar al indefenso felino. Con habilidad y dedicación, los rescatistas lograron rescatar sano y salvo al pequeño Napoleón de la peligrosa autopista. Al inspeccionarlo más de cerca, descubrieron la gravedad de su infección ocular y el grado de desnutrición. El equipo le proporcionó de inmediato al gatito la atención médica y el alimento que tanto necesitaba. Número 16. La audaz huida del zorro. En lo alto del imponente edificio de un banco en el corazón palpitante de la ciudad, un zorro aterrorizado se encontró atrapado, su mundo reducido a unos pocos metros cuadrados de frío hormigón y acero reluciente. La criatura, temblando de miedo y sin vislumbrar escape alguno, solo pudo acurrucarse en un rincón sombrío, su pelaje erizado y sus ojos brillantes reflejando el terror mientras esperaba lo que parecía ser su inevitable destino. Pero el destino, ese misterioso arquitecto de acontecimientos inesperados, tenía otros planes en mente. La noticia de la angustiosa situación del zorro pronto llegó a oídos de Simon y Sarah, dos intrépidos y experimentados miembros de una organización local dedicada al rescate de fauna silvestre. Sin un momento de vacilación, se equiparon con todo lo necesario y acudieron presurosos al lugar, sus corazones latiendo con determinación y con el único objetivo de poner a salvo a esta asustada criatura que tanto necesitaba su ayuda. Recorriendo con cautela el laberíntico interior del banco, atravesando pasillos interminables y subiendo escaleras serpenteantes, Simon y Sarah finalmente localizaron al zorro, que permanecía acurrucado en un rincón del tejado, temblando bajo el cielo abierto. Con palabras suaves como susurros y una paciencia infinita, fueron ganando poco a poco la confianza del animal aterrorizado, susurrándole palabras tranquilizadoras mientras se acercaban con movimientos lentos y deliberados. Con extrema delicadeza y profesionalismo, lograron calmar los miedos del animal, guiándolo con suma precaución a través de una ventana abierta hasta su refugio móvil. Desde allí, emprendieron un viaje rápido pero cuidadoso hasta un centro especializado de tratamiento de fauna silvestre cercano, donde el zorro recibió un examen minucioso y exhaustivo por parte de veterinarios expertos. Tras confirmar su excelente estado de salud y proporcionarle los cuidados necesarios, el animal recibió el tan esperado certificado de buena salud. Finalmente, llegó el momento más gratificante: la liberación del zorro en su hábitat natural, donde podría recuperar la libertad que tanto anhelaba. Número 15. Un gélido rescate en pleno invierno. Un cervatillo joven, apenas capaz de mantenerse en pie sobre sus delgadas patas, se encontraba en una situación verdaderamente peligrosa. La inocente criatura, impulsada por su curiosidad natural y su inexperiencia en los rigores del invierno, se había aventurado temerariamente en la superficie de un lago helado, sin percatarse de los mortales peligros que acechaban bajo la engañosamente serena superficie helada. Mientras el cervatillo intentaba cruzar el lago, poniendo un paso tembloroso tras otro sobre el hielo traicionero, el delgado manto cristalino se dio con un crujido aterrador, sumergiendo al indefenso animal en las gélidas aguas que parecían robarle el aliento con cada segundo que pasaba. Por un giro afortunado del destino,
un grupo de cazadores experimentados se encontraba realizando su recorrido habitual en la zona y presenció con horror la angustia del cervatillo que luchaba desesperadamente por mantenerse a flote. Sin dudarlo un instante, dejando de lado su equipo y olvidando cualquier otra preocupación, entraron en acción con la determinación grabada en sus rostros. Los valientes cazadores, conocedores de los peligros del hielo invernal, se adentraron con extrema cautela en el lago helado, distribuyendo su peso cuidadosamente mientras avanzaban, arriesgando su propia seguridad para alcanzar al cervatillo que forcejeaba cada vez con menos fuerzas contra las aguas heladas. Gracias a su rapidez mental, años de experiencia en el bosque y su ingenioso uso de cuerdas y ramas cercanas, lograron crear un sistema improvisado de rescate que les permitió llevar al animal sano y salvo hasta la orilla. El pequeño cervatillo, completamente empapado y exhausto por la terrible experiencia, temblaba incontrolablemente mientras su pelaje goteaba agua helada sobre la nieve. Los cazadores, conscientes de que cada minuto era crucial, sabían que debían actuar con rapidez para asegurar la supervivencia del cervatillo y prevenir una hipotermia fatal. Finalmente, cuando estuvo lo suficientemente recuperado, el joven ciervo se incorporó con renovadas fuerzas y tras dirigir una última mirada que parecía expresar gratitud hacia sus salvadores, se adentró con pasos cada vez más seguros en el bosque cercano, donde su ansiosa madre, que había estado observando toda la escena desde la seguridad de los árboles, lo esperaba con visible alivio para recibirlo bajo su protectora presencia. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 14. La difícil situación de la jirafa. En una extraordinaria y conmovedora operación de rescate que quedará grabada en la memoria de todos los participantes, un valiente y dedicado equipo de activistas por los derechos de los animales asumió la desafiante y compleja tarea de salvar a una majestuosa jirafa salvaje de un destino verdaderamente cruel e inmerecido. La imponente criatura, cuya elegante silueta se había visto comprometida por su terrible situación, había quedado atrapada de manera angustiosa en un grueso y despiadado anillo de metal industrial, cuyos bordes afilados y oxidados se clavaban sin la menor compasión en la delicada carne del animal con cada mínimo movimiento que intentaba realizar. Movilizándose con una rapidez y eficiencia admirables, el equipo de rescate, consciente de la urgencia de la situación, logró reunir a un grupo excepcional de más de 10 personas profundamente dedicadas y comprometidas, cada una de las cuales estaba firmemente dispuesta a arriesgar su propia seguridad e integridad física por el bienestar y la supervivencia de la majestuosa jirafa. Equipados meticulosamente con herramientas especializadas de última generación y armados con una determinación inquebrantable que brillaba en sus ojos, se propusieron acometer la peligrosa tarea de inmovilizar a la imponente bestia, una hazaña que, sin lugar a dudas, requeriría toda su experiencia, habilidad y valentía combinadas. Con el tiempo convertido en su más acérrimo enemigo y las evidentes señales de sufrimiento de la jirafa aumentando con cada minuto que pasaba, el equipo trabajó con una precisión milimétrica y un cuidado extraordinario, realizando maniobras calculadas y precisas alrededor de las poderosas extremidades agitadas y el musculoso cuerpo del aterrorizado animal, que se debatía entre el miedo y la desesperación. Tras lo que pareció una eternidad de intensa lucha y esfuerzo coordinado, finalmente lograron someter con éxito a la jirafa, lo que les permitió proceder a cortar con extremo esmero y delicadeza el cruel anillo de metal que tanto dolor y angustia le había estado causando durante su terrible ordeal. Número 13. El perro sobreviviente. En la vasta extensión del Golfo de Tailandia, una plataforma petrolífera se erigía como símbolo de la industria humana. Los trabajadores no imaginaban que su plataforma pronto se convertiría en un salvavidas para una criatura indefensa. Un día, mientras un empleado se tomaba un descanso para admirar la vista, notó algo inusual aferrado a las vigas metálicas de la plataforma. Al observar más de cerca, se dio cuenta de que era un perro. Agotado y desesperado por ser rescatado, el pobre can, posteriormente llamado Boon Rod, que significa superviviente en tailandés, se encontró varado en la plataforma petrolífera a la asombrosa distancia de 220 kilómetros de la costa de Tailandia.
La presencia del perro en la plataforma era un misterio, pero algo era que necesitaba ayuda inmediata. Sin dudarlo, los amables trabajadores de la plataforma entraron en acción. Se acercaron con cuidado al asustado perro, ofreciéndole comida y agua para ganarse su confianza. Bunrod, exhausto y hambriento, aceptó con entusiasmo el alimento. Finalmente, sintiendo un rayo de esperanza en su terrible situación, los trabajadores idearon un plan para poner a salvo a Bunrod. Subieron con cuidado al perro a un petrolero, asegurándose de que estuviera cómodo y bien durante el viaje de regreso a tierra. Durante la misión de rescate, los rescatistas de Bunrod se maravillaron de la resiliencia del perro y su voluntad de sobrevivir contra todo pronóstico. Al difundirse la increíble historia de Bunrod, uno de los rescatistas se ofreció a adoptar al valiente can. Gracias a la compasión y la rápida reacción de los trabajadores de la plataforma petrolera, Bunrod no solo sobrevivió a su terrible experiencia, sino que también encontró un hogar amoroso y definitivo. Número 12. Un rescate excepcional. En las pintorescas aguas de la costa de la Columbia Británica, una magnífica orca se encontraba en una situación desesperada. En julio de 2015, la majestuosa criatura quedó atrapada entre las rocas durante la marea baja, incapaz de liberarse. A medida que el nivel del agua seguía bajando, la visión de la ballena en peligro llamó la atención de los lugareños, quienes rápidamente se unieron para salvar al animal varado. Al difundirse la noticia de la difícil situación de la ballena, un grupo de personas dedicadas se puso en acción. Sabían que el tiempo era esencial y que cada momento contaba para asegurar la supervivencia de la ballena. Armados de determinación y un profundo respeto por la vida marina, los lugareños trabajaron incansablemente durante 8 agotadoras horas para mantener a la ballena hidratada y con vida. Los rescatistas usaron trapos húmedos para cubrir el cuerpo de la ballena, evitando que su piel se resecara bajo el intenso sol. Continuamente vertían agua sobre los trapos, brindándole a la ballena la hidratación que tanto necesitaba. Los gentiles gigantes del mar son conocidos por su naturaleza sociable, y la presencia de los cariñosos humanos sin duda trajo consuelo a la angustiada ballena. Con el paso de las horas, los lugareños se negaron a perder la esperanza. Rotaron turnos, asegurándose de que la ballena recibiera atención y cuidados constantes. Los agotadores esfuerzos dieron sus frutos cuando la marea finalmente comenzó a subir, levantando gradualmente a la ballena de su prisión rocosa. Con una poderosa oleada de agua, la orca pudo nadar libremente, impulsándola con su cola de regreso a las profundidades del océano. Número 11. La Casa de los Horrores. En un descubrimiento impactante, las autoridades de bienestar animal descubrieron una casa de los horrores donde 40 gatos inocentes habían sido sometidos a una negligencia y una crueldad inimaginables. Los felinos habían sido abandonados por su dueño durante más de 6 meses, abandonados a su suerte en condiciones deplorables. Cuando los rescatistas entraron en la casa, se encontraron con una escena de absoluta desesperación. El suelo estaba cubierto de heces y orina, y el aire olía a descuido. Las pulgas infestaban todas las superficies, atormentando a los ya debilitados gatos. Los felinos, antes vibrantes, ahora estaban demacrados, con el pelaje enmarañado y la mirada apagada por la desesperanza. El equipo de rescate trabajó diligentemente para rescatar a los gatos de ese entorno de pesadilla. Cada felino fue cuidadosamente capturado y trasladado a un refugio seguro donde pudiera recibir la atención médica y los cuidados que tanto necesitaba. Muchos de los gatos sufrían desnutrición severa, infecciones respiratorias y otros problemas de salud derivados de su prolongada negligencia. Al correrse la voz sobre la terrible situación, la comunidad se unió para apoyar a los felinos rescatados. Las donaciones de alimentos, suministros médicos y fondos llegaron en masa para apoyar su recuperación. Los hogares de acogida abrieron sus puertas, brindándoles a los gatos el amor y el consuelo que se les había negado durante tanto tiempo. Gracias a los incansables esfuerzos de la organización de rescate y a la generosidad de la comunidad, los 40 gatos recibieron una segunda oportunidad. Lentamente, pero con seguridad, comenzaron a sanar, física y emocionalmente. Número 10. El perro y la pipa. En la bulliciosa ciudad de Mumbai, India, la vida de un perro callejero pendía de un hilo al encontrarse atrapado. En un cruel giro del destino,
La desafortunada perra, que recientemente había dado a luz a una camada de 5 cachorros, se había quedado atrapada en un tubo de PVC que le rodeaba el cuello. El tubo obstruía las vías respiratorias de la perra, dificultando cada respiración y poniendo en peligro el bienestar tanto de la madre como de su indefensa cría. Alerta de la difícil situación de la perra, un equipo de dedicados rescatistas de animales de la comunidad local entró en acción. Se acercaron con cuidado a la angustiada perra, hablándole en tono tranquilizador para calmar sus nervios. La perra, agotada por la terrible experiencia y preocupada por sus cachorros, permitió que los rescatistas se acercaran. Con paciencia y herramientas especializadas, los rescatistas comenzaron el delicado proceso de retirar el tubo del cuello de la perra. El grueso plástico se mostró terco y resistió sus primeros intentos de cortarlo. Sin desanimarse, perseveraron, sabiendo que cada momento contaba para asegurar la supervivencia de la perra. Tras varios intentos tensos, los rescatistas finalmente lograron crear una pequeña abertura en la tubería. Con suavidad pero firmeza, trabajaron para ensancharla, con sumo cuidado de no causarle más daño al perro. Poco a poco, la tubería comenzó a ceder, y con un último y decidido esfuerzo, los rescatistas lograron liberar al perro de su prisión de plástico. Número 9. El rescate de los patitos atrevidos. En el calor abrasador de un verano en Arizona, una madre pata se encontró en una situación desesperada. Sus preciosos patitos habían caído en un desagüe pluvial, desapareciendo de la vista y dejándola frenéticamente de un lado a otro hasta que, angustiada, sus instintos se activaron y se negó a abandonar a sus pequeños, incluso cuando la situación parecía desesperada. Alertados por el drama que se desarrollaba, un grupo de rescatistas dedicados entró en acción. Sin dudarlo, descendieron al oscuro y húmedo desagüe pluvial, decididos a poner a salvo a los patitos. El espacio reducido y las superficies resbaladizas dificultaron la misión de rescate. Pero los rescatistas perseveraron, impulsados por su inquebrantable compromiso con el bienestar de la familia emplumada. Mientras recorrían con cuidado el laberinto del desagüe, la madre pata, incapaz de soportar más la separación, tomó una decisión audaz. En una notable muestra de instinto maternal, saltó al desagüe ella misma, uniéndose a los rescatistas en la búsqueda de sus patitos desaparecidos. Juntos, el peculiar equipo trabajó incansablemente, recorriendo cada centímetro del desagüe en busca de rastros de las diminutas criaturas. Uno a uno, los patitos fueron localizados y llevados con cuidado a un lugar seguro. Sus suaves piares llenaban el aire de alivio y alegría. Sin embargo, cuando la operación de rescate se acercaba a su fin, los rescatistas se dieron cuenta de que un pequeño patito había quedado abandonado, separado de sus hermanos en el caos. Sin inmutarse, localizaron rápidamente al rezagado y lo reunieron con su ansiosa madre y hermanos. Toda la familia emplumada se salvó de los peligros del desagüe pluvial. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 8. El rescate de la cría de elefante. En lo profundo de la naturaleza, una cría de elefante se encontraba en una situación precaria. La curiosa cría se había acercado demasiado a un agujero engañosamente profundo oculto entre la exuberante vegetación. En un tropiezo, la cría cayó al abismo, con su pequeño cuerpo engullido por las paredes de tierra. Ahora la mantenían cautiva. Los gritos angustiados de la cría resonaron por el bosque, alertando a su madre y al resto de la manada de la grave situación. Los elefantes adultos se congregaron rápidamente alrededor del agujero, explorando con sus trompas las profundidades en un intento desesperado por alcanzar a la cría atrapada. Sin embargo, a pesar de su inmensa fuerza y tamaño, el agujero resultó ser demasiado estrecho y profundo para que pudieran recuperarla por sí solos. La noticia de la difícil situación de la cría de elefante pronto llegó a oídos de un dedicado equipo de rescatistas. Sin dudarlo, movilizaron sus recursos y acudieron al lugar. Decididos a salvar a la indefensa criatura de su prisión terrenal, se enfrentaron a un desafío significativo: la ferozmente protectora madre elefante, que se negaba a separarse de su bebé. Para garantizar la seguridad tanto de la cría como del equipo de rescate, se ideó un plan audaz.
se trajo un helicóptero para que sobrevolara el lugar. El zumbido de sus aspas y la potente corriente descendente sirvieron de distracción para la madre elefante. El hábil piloto maniobró la aeronave con precisión, atrayendo la atención de la madre hacia el cielo y creando una ventana de oportunidad momentánea para que los rescatistas se acercaran al agujero. Con la madre elefante temporalmente distraída, el equipo de rescate se puso manos a la obra rápidamente. Usando cuerdas, poleas y la fuerza combinada de todos, sacaron cuidadosamente a la asustada cría del agujero. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, el joven elefante, exhausto por su terrible experiencia, se desplomó en los brazos de sus rescatadores, con los ojos abiertos por el miedo y la confusión. Los rescatadores llevaron con cuidado al pequeño de vuelta a la manada que lo esperaba, donde fue recibido con un coro de trompetas y suaves caricias por parte de su madre y familiares aliviados. Número 7. La historia del jaguar. En el corazón de la selva amazónica, una pequeña cachorra de jaguar llamada Jaquita se encontró sola y vulnerable, abandonada por su madre en la espesura. Las razones de su abandono seguían siendo un misterio, pero una cosa era segura: sin intervención, las posibilidades de supervivencia de la joven cachorra eran escasas. El destino intervino cuando una patrulla del ejército brasileño se topó con la indefensa cachorra durante una misión de rutina. Conmovidos al ver a la criatura indefensa, los soldados tomaron la compasiva decisión de rescatar a Jaquita y llevarla de vuelta a su campamento base. Allí, asumieron el papel de padres sustitutos, proporcionándole a la joven jaguar el cuidado, la alimentación y la protección que tanto necesitaba. Bajo la atenta mirada de sus cuidadores militares, Jaquita prosperó, convirtiéndose en una joven fuerte y sana. El vínculo entre la jaguar y sus compañeros humanos se profundizaba día a día. Mientras se maravillaban con sus juguetonas travesuras y su feroz inteligencia, los soldados sabían que su objetivo final era preparar a Jaquita para su regreso a la naturaleza, donde realmente pertenecía. Con pesar, pero con una determinación inquebrantable, el ejército brasileño planeó cuidadosamente su liberación. Buscaron una zona remota y prístina de la Amazonía, lejos de la invasión humana, donde la joven jaguar pudiera redescubrir sus instintos y forjar su propio territorio. Mientras observaban a Jaquita dar sus primeros pasos de regreso a la selva, los soldados sintieron una mezcla de orgullo y tristeza, sabiendo que habían desempeñado un papel crucial al darle una segunda oportunidad. Pero la historia de Jaquita estaba lejos de terminar. Meses después, durante un período de graves inundaciones en la Amazonia, el ejército brasileño recibió un informe alarmante. Un jaguar había sido avistado varado y forcejeando en la crecida de las aguas, incapaz de encontrar un terreno más alto. Número 6. La increíble transformación de Giselle. En una escena desgarradora, los expertos en animales descubrieron a una yegua llamada Giselle en estado lamentable. La criatura, otrora majestuosa, era una mera sombra de lo que era, con huesos que sobresalían marcadamente debajo de un abrigo cubierto de barro y suciedad. El cuerpo desnutrido de Giselle temblaba con cada paso fatigoso, y su mirada apagada revelaba la negligencia y el sufrimiento que había padecido. Los expertos rápidamente comprendieron la gravedad de la situación de Giselle, calificándola con un simple 1 en una escala del 1 al 10. El cabestro de la yegua había permanecido puesto tanto tiempo que se había incrustado parcialmente en su piel, un cruel testimonio de la prolongada negligencia que había sufrido. Sin una intervención inmediata, las posibilidades de supervivencia de Giselle eran escasas. Acercándose a la debilitada yegua con urgencia y cuidado, los expertos retiraron con cuidado el cabestro incrustado, dejando al descubierto la piel en carne viva y sensible que se encontraba debajo. El cuerpo demacrado de Giselle revelaba la historia de una prolongada inanición, y los expertos sabían que reintroducir la alimentación sería un proceso delicado. A medida que su sistema digestivo se volvía peligrosamente frágil bajo su atenta mirada, Giselle comenzó su largo camino hacia la recuperación, comenzando con comidas pequeñas y frecuentes de alimentos de fácil digestión y aumentando gradualmente las porciones a medida que su cuerpo se fortalecía. Número 5.
el perro con la cabeza del tamaño de una calabaza. En la bulliciosa ciudad de Houston, Texas, una imagen desgarradora llamó la atención de amantes de los animales y rescatistas. Un perro sin hogar, de tan solo 10 meses, vagaba por las calles con la cabeza tan hinchada que parecía una calabaza. La pobre criatura, posteriormente llamada Charlie, era una imagen lamentable. Su sufrimiento se agravaba por el cruel artefacto que le había causado su condición: un cordón de zapatos firmemente enrollado alrededor de su cuello. Mientras Charlie luchaba por recorrer las calles despiadadas, un transeúnte compasivo se percató de su difícil situación y contactó de inmediato a Houston K-911, una organización local de rescate de animales conocida por su incansable labor para salvar a las criaturas más vulnerables de la ciudad. Sin dudarlo, el equipo entró en acción, decidido a poner a salvo a Charlie y aliviar su sufrimiento. Cuando los rescatistas finalmente lograron atrapar al escurridizo perro, quedaron impactados por la gravedad de sus heridas. El cordón de un zapato le había cortado profundamente el cuello, provocando que su cabeza se hinchara a un tamaño alarmante. Al retirar con cuidado el collar improvisado, descubrieron otro horror. Incrustados en la pata del perro había 26 fragmentos de metralla de bala, un triste testimonio de la crueldad que había soportado en su corta vida. Sin dejarse intimidar por la gravedad de la condición de Charlie, el equipo de Houston K-911 lo llevó de urgencia a un hospital veterinario cercano, donde un dedicado equipo de veterinarios trabajó incansablemente para salvarle la vida. El camino hacia la recuperación fue largo y arduo, ya que Charlie requirió atención constante y múltiples cirugías para tratar sus lesiones. En el transcurso de un mes, su condición mejoró y su verdadera personalidad emergió. Número 4. Un testimonio del poder del amor y la compasión. En las bulliciosas calles de la India, un conmovedor rescate se desarrolló cuando un hombre y su hijo se toparon con una imagen angustiosa. Mientras recorrían la ciudad en sus scooters, captaron los débiles y lastimeros llantos de un cachorro en apuros. Decididos a localizar el origen del sonido, pronto descubrieron un pequeño cachorro asustado atrapado dentro de una estrecha tubería de plástico. La tubería, apenas lo suficientemente ancha para acomodar el diminuto cuerpo del cachorro, tenía un pequeño agujero por el que el angustiado animal había logrado colarse. Sin embargo, una vez dentro, el cachorro se vio incapaz de escapar. Sus llantos se volvían más desesperados a cada instante. El hombre y su hijo sabían que debían actuar con rapidez para salvar a la indefensa criatura de su aprieto. Sin dudarlo, padre e hijo se acercaron a la tubería, llenos de compasión por el cachorro atrapado. Tras sacarlo de la tubería, decidieron llevarse al débil y deshidratado animal a casa. Sabían que el cachorro necesitaba atención y cuidados inmediatos para sobrevivir y estaban decididos a brindarle el amor y los cuidados que tanto necesitaba. Número 3. El leopardo saltando. En lo profundo de la naturaleza, un majestuoso leopardo se encontraba ante una situación inesperada y peligrosa. El orgulloso felino había caído en un pozo de 6 metros de profundidad lleno de agua helada, luchando por mantener la cabeza a flote. Las empinadas paredes del agujero no ofrecían escapatoria y la fuerza del leopardo menguaba rápidamente en las gélidas profundidades. Afortunadamente, un grupo de dedicados rescatistas de fauna silvestre se enteró de la difícil situación del leopardo y acudió rápidamente al lugar. Al evaluar la situación, se dieron cuenta de que el tiempo apremiaba. El leopardo llevaba atrapado en el agua un tiempo indeterminado y la hipotermia era una amenaza inminente. El equipo de rescate ideó rápidamente un plan para salvar al exhausto felino. Bajaron una jaula resistente al agua con la esperanza de que el leopardo reuniera la energía suficiente para entrar. Para su alivio, su instinto de supervivencia se activó y saltó a la jaula sin dudarlo, desesperado por escapar del agua helada. Con el leopardo a salvo, los rescatistas sacaron con cuidado la jaula del agujero. El leopardo, visiblemente agotado por la terrible experiencia, permaneció tranquilo mientras el equipo evaluaba su estado. Milagrosamente, a pesar de la prolongada exposición al agua fría, parecía estar sano. Tras un breve periodo de observación y descanso,
los rescatistas determinaron que el leopardo estaba listo para regresar a su hábitat natural. Transportaron a la majestuosa criatura a un bosque cercano y la liberaron cuidadosamente. Con un poderoso salto, el leopardo desapareció entre la densa vegetación. Su espíritu se mantuvo intacto y su libertad fue restaurada. Número 2. El zorrillo en las gélidas garras del invierno. Una mujer bondadosa se topó con una imagen desgarradora. Allí, en el paisaje nevado, un zorrillo indefenso vagaba sin rumbo, con la cabeza atrapada en un frasco de vidrio desechado. El frasco, probablemente arrojado descuidadamente por alguien sin darse cuenta, se había convertido en una prisión para la desafortunada criatura. Con cada momento que pasaba, el zorrillo se debilitaba más, incapaz de comer ni beber, con la vida en juego. Sin dudarlo, la mujer entró en acción. Acercándose al asustado animal con suaves palabras de consuelo, trabajó incansablemente para liberarlo de su cruel encierro. La tarea era abrumadora, pues la mofeta, desorientada y aterrorizada, luchaba contra sus esfuerzos. Número 1. La segunda oportunidad de la cebra. Bajo el implacable sol africano, un grupo de safaristas se encontró ante una escena desgarradora. Allí, desplomada sobre la tierra reseca, yacía una cebra solitaria, con sus rayas, antes vibrantes, ahora opacadas por los estragos de la deshidratación. El grupo, conmovido por la difícil situación de la criatura, sabía que no podían quedarse de brazos cruzados. Con urgencia se acercaron al debilitado animal, sosteniendo en sus manos el don vivificante del agua. Con suavidad la instaron a beber, observando con la respiración contenida cómo el preciado líquido pasaba por sus labios agrietados. Los minutos se convirtieron en horas mientras atendían al herido animal, olvidando su propia sed y fatiga ante su desesperada necesidad. Y entonces, justo cuando todo parecía perdido, la cebra comenzó a despertar. Sus ojos apagados brillaron con una nueva chispa de vida, y lenta y temblorosamente se puso de pie. Los asistentes al safari observaron con asombro cómo el animal por el que tanto habían luchado para salvar daba sus primeros pasos hacia una segunda oportunidad. Nos vemos en el próximo video.